Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos una vez más aquí en Radio Espacios y Slack por Radio Torreón 96.3 FM. Es un gusto estar con ustedes. La Escuela Normal Superior de La Laguna, cursos intensivos y modalidad mixta, agradece su sintonía. Betty, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues un gustazo estar aquí otra vez acompañándote, Ulises, y a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos. Fíjate que ayer estuvieron varios investigadores académicos, entre ellos Manuel Gilantón, Alberto Arnaut y Manolo Ordorica, entre otros, conversando si no me equivoco, en la UNAM, acerca del nuevo modelo educativo. Es un tema que se impone abordar en estos momentos, el nuevo modelo educativo que ha presentado la Secretaría de Educación Pública. Y te comentaba fuera de aire que hoy salió una nota en la que se señala que Díaz Barriga visita la Normal de Saucillo y señala las inconsistencias de la evaluación de desempeño para maestros, donde dice que incluso estamos hablando de una violación a los derechos humanos, un examen en frente a la computadora de 8 horas, unas rúbricas que no queda claro quién las evalúa, cuáles son los criterios para evaluar, etcétera. Ahí lo señala Ángel Díaz Barriga. Bueno, lo que quiero plantear es que este tema del modelo educativo, la evaluación, pues sigue estando en boga. Y por supuesto, yo lo he mencionado y te lo comentaba hace unos momentos, me parece que falta incluso más discusión entre los maestros. Y uno pensaría, bueno, presentan un modelo educativo después de 3 años de implantada la reforma educativa, pero aparte este modelo educativo se va a llevar a cabo o va a iniciar en el 2018. Y tú te imaginas, bueno, los maestros van a empezar a cuestionar, van a empezar a denunciarlo. Y me da la impresión que no tanto. Hablo en estos ámbitos, ¿no? O en estos contextos que conocemos del norte, porque pues sí hay otros escenarios, otros lugares donde está muy presente la discusión, no de ahorita, sino desde años atrás, ¿no? Y bueno, Betty, señalábamos la semana pasada algunas de las características de este modelo, de este nuevo modelo, entre las que destaca lo de aprender a aprender. Destaca también lo de la escuela al centro, ¿no? La autonomía de gestión, etcétera. Y destaca, bueno, una educación ya no centrada en lo memorístico, sino en procesos más de razonamiento y de pensar por sí mismos. Y decíamos que esto no es nuevo, que ya se viene diciendo en México, por lo menos, desde hace 20 años, por lo menos. Un profesor amigo me decía, no, incluso 50 años, lo menos. O sea, es decir que no es nuevo. Pero hoy quisiéramos hablar de las propuestas que desde la pedagogía crítica y la educación popular se vienen formulando en torno a un verdadero modelo educativo. Y entre ellas, le adelantábamos un poco la semana pasada, una pedagogía para la convivencia. Una pedagogía que nos vincule como ciudadanos, que nos vincule como seres humanos, porque bueno, en este contexto hay una lucha encarnizada por todo y por nada, y hay un individualismo muy marcado, ¿no? Muy marcado. Con los maestros se viene presentando un caso, Betty, no sé si has reparado en él, a partir de este concepto, de esta palabra de idóneo y no idóneo, que luego te encuentras a los maestros idóneos, a algunos, por supuesto, afortunadamente,
que muestran un menosprecio por quienes no salen idóneos. Y quiero citar un caso, ¿no? Manuel Gilantón, el doctor investigador del Colmex, menciona que a él le han llegado noticias que en algunas escuelas del país ya hay estacionamientos, por ejemplo, para maestros idóneos y estacionamiento para maestros no idóneos, por ejemplo, ¿no? Entonces luego te das cuenta como que esta reforma parece abonarle más a esta división entre los maestros, a esta competencia feroz de todos contra todos, cuando por supuesto la educación es un proceso en el cual se requiere de un trabajo armónico y de la unión de voluntades en torno a un objetivo común. Y bueno, hay varias propuestas. Más adelante estaremos conversando vía telefónica con el profesor Juan Francisco Rodríguez Aldape, quien es integrante del Centro de Educación Popular, mejor conocido como el CEP Parras. Es un educador popular, profesor también de la Escuela Normal Superior de La Laguna, quien nos estará hablando en torno a las propuestas, pero propuestas desde la pedagogía crítica y la educación popular. ¿Qué te parece? Pues muy interesante escuchar la opinión del profesor, ya viéndolo desde un punto de vista de la pedagogía crítica, que es de lo que nos hace falta muchos de los profesores para tener un sustento al dar una opinión, al decir cuáles serían las propuestas más adecuadas para la educación en México. Sabemos, y lo hemos estado reiterando, el individualismo está muy marcado por la libre competencia que el mismo sistema nos ha estado llevando. Ya hubo el examen de permanencia, pero vienen los exámenes para participar, para ser subdirector, director, ATP y el segundo examen de permanencia. Si hay 10 plazas a nivel estado y presentan 100 personas, pues es como si dijera en sentido figurado, aviento un hueso y todos nos vamos a desgarrar a pelear por ese hueso. Sí. Y si en Torreón nada más hay 2 plazas, las demás están repartidas en el estado de Coahuila, pues le vamos a apostar a esas 2 plazas. Entonces la competencia está, para empezar no sabemos si si lo hacen de una forma legal, si están evaluando de una forma, se podría decir, como se debe de ser, bajo este marco teórico. No sé si todos los competidores estén al pendiente de sus evaluaciones, pues no sabemos si realmente yo fui el primer lugar o si yo fui el último lugar. A mí, ¿quién me lo asegura? Mira, y es importante, Betty, señalar lo siguiente. Se habla de que los alumnos, con este nuevo modelo educativo, que insistimos, pues no está nuevo, no tiene muchos elementos nuevos, los alumnos aprenderán a aprender. Una educación no memorística. Pero a sus maestros los están formando con base en la memorización y en procesos tremendos de memorización. Dicen, por ejemplo, me ha tocado ver y he tenido esta discusión sana con algunas personas que dicen, no, es que estos exámenes para los maestros están situados, son situados no en casos de las escuelas. Pero luego te das cuenta que cada contexto es diferente, que no es lo mismo el contexto de una zona rural, el contexto de una zona urbana, y te das cuenta que para prepararse rumbo a estos exámenes, pues tienes que memorizar, pensemos, ¿no? El acuerdo 717, acuerdo 716,
principios pedagógicos, propósitos de la educación básica, el perfil de egreso, marcos curriculares, y es una lista muy larga, ¿no? Así es como están educando a sus maestros. Luego te das cuenta que las normales, que son las escuelas que históricamente han formado a los maestros, que van luego a preescolar, a primaria, educación básica, pues han sido despojadas de esta función. Y actualmente, que nos parece algo bien interesante, la idea es pues que cualquiera puede ser maestro, ¿no? Que un arquitecto, un ingeniero, un médico puede ser maestro de preescolar, de primaria. Y esto es algo bien interesante. Yo platicaba hace poco con una persona y me decía, en verdad eso está establecido. Digo, sí, es verdad. Con esta reforma educativa del 2013, cualquiera puede ser maestro. Y son palabras también que han señalado algunos altos funcionarios, ¿no? Y nosotros creemos que no, que por supuesto se requiere estudiar los procesos de desarrollo de los alumnos, los procesos cognitivos, los procesos que tienen lugar el alumno en el contexto, es decir, la relación del contexto con su formación. Vygotsky, por ejemplo, ¿no? Que nos habla de la zona de desarrollo próximo, la relación que existe entre la realidad del sujeto y cómo la relación con los otros le permite aprender, etc. Y todo esto se estudia en las normales. Y pareciera que hoy no. ¿Ahora dónde se estudia? Pues en la casa frente a una computadora en un mes, 2 meses, etcétera, el tiempo que tienes para estudiar rumbo al examen. Y si el examen te dice que eres idóneo, pues vas a dar clases. Es algo incluso descabellado, ¿no? Es una forma de selección, como muchas empresas lo hacen. Entonces, pues, a ese rumbo va la educación. Sí. Y luego, entonces nos damos cuenta, Betty, que ese ideal de alumnos formados en el aprender a aprender, pues no coincide con la formación que sus profesores van a recibir o están recibiendo ya desde hace por lo menos 2 años, 3, ¿no? Incluso más, ¿no? Un maestro formado no en las normales, sino a través de este proceso de exámenes de opción múltiple, exámenes estandarizados, a mí me parece complicado cómo va a desarrollar en los alumnos estos procesos de aprender a aprender, ¿no? Me parece complicado. Y bueno, te señalaba fuera de aire y veníamos platicando en el camino. Hoy tuve la oportunidad de proyectar con mis alumnos de secundaria un documental ampliamente recomendable. Se llama ¿Qué invadimos ahora? ¿Qué invadimos ahora? Es la historia de un estadounidense que va por distintos países buscando robar ideas para llevar a su país, ¿no? Pero esto te lo platico después del corte. Regresamos. ¿En qué lo proyectaste? ¿En DVD? Sí, no, en la computadora. Somos tu voz, Radio Torreón, 96.3 FM. Esa la deberíamos de ver los maestros. Voy a compartir el link. ¿Verdad que sí? Compártemelo también. Busca a las personas sorteadas para ser funcionarios de casilla en las elecciones del 4 de junio. La gorra de cazador y su llamativo chaleco rosa lo vuelven fácil de reconocer. Ordenado y majestuoso. Si se te acerca y conoce y deja que te expliquen lo que debes hacer. La elección depende de tu participación. No decides hacia dónde vamos. Háblele al capacitador asistente ¿En qué pensarías en propuestas? ¿Ya has pensado en eso? Sí. Sí que sí. Por ejemplo, yo, ¿sabes? A veces no conozco muy bien lo que es la educación. Recuerda, elegiremos una gubernatura, 25 diputaciones y 38 alcaldías. Más tendencia y vota. Instituto Electoral de Coahuila. Más programas educativos, más información.
Estamos de vuelta aquí en Radio Espacio Slack. Gracias por seguirnos sintonizando. Decíamos, Betty, te comentaba que hoy tuve oportunidad de proyectarles un documental a los alumnos que invadimos ahora, ampliamente recomendable, y se puede localizar en internet sin dificultad. Es la historia de un estadounidense que visita algunos países para robar ideas, ¿no? Tiene un toque de comicidad bien interesante. Va a robar ideas que luego va a llevarse a su país, ¿no? Y visita ni más ni menos que Finlandia, considerado uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Visita Finlandia y se entrevista con los profesores y les dice: ¿qué tuvieron que hacer ustedes para convertirse en uno de los mejores sistemas educativos del mundo? Y le responden los profesores, qué interesante esta parte, eliminar la tarea. No existe la tarea en Finlandia. Y dicen algunos alumnos, bueno, a veces nos dejan poquita. ¿Qué tanto es poquita?, pregunta el reportero, ¿no? 10 minutos. 10 minutos, yo lo termino en 10 minutos, ya se acabó. Entonces los profesores dicen, lo que pasa es que el alumno tiene que conocer a partir de su realidad, ¿no? Y tiene que vivir su realidad. Visita también y lo va diciendo bien interesante, dice, uno de los mejores comedores del país. ¿Y cuál crees que es? Pues un comedor de escuela pública. Y bien interesante, fíjate, porque los muchachos, en este documental nos muestra esto, no tienen el receso como lo conocemos acá, ¿no? La hora de receso, 20 minutos y cómele rápido porque se te acaba el tiempo, ya no alcanzas. Y si no alcanzas las gorditas en la cafetería, pues, ahí te lo vas comiendo en el salón, a ver, como en el camino. No, allá el almuerzo es una clase más. Es una clase. Es hora de almuerzo, vámonos, y es una hora. Y entonces tienen que aprender los alumnos a alimentarse sanamente, pero no lo aprenden como nosotros lo aprendemos acá con clases sobre el plato del buen comer, ¿no? Por ejemplo. Teóricamente. Exacto, el plato del buen comer. Y hay que comer esto, y hay que comer esto otro, etc. Sino que ellos en realidad lo aprenden, ahora sí que aprender haciendo, ¿no? Lo aprenden comiendo. Y te comentaba, yo tenía cierto temor de que hoy al proyectar ese documental con mis alumnos, pues se fueran a aburrir o no les resultara interesante. Y fue todo lo contrario. Estaban bien interesados los muchachos y cómo no, oye, ¿sabes cuál es la bebida con que acompañan la comida a los niños en Francia? Agua. Y está hasta chusco cuando el reportero les ofrece refresco y no quieren los niños, no quieren. Solo una muchachita al último decide darle un pequeño traguito. Y luego el reportero les va a compartir o les va a mostrar la comida que se prueba en Estados Unidos, y entiéndase pues también aquí en México, como las hamburguesas, como las papas fritas, etc. Y los niños se quedan asombrados. Pero luego está bien interesante también la manera en que en este documental se nos muestra. Es un documental, si no me equivoco, del 2015. Bien interesante cómo se determina la comida que van a probar los niños durante toda la semana, durante todo el mes. Se reúnen maestros, padres de familia, habitantes, vecinos de la escuela y un nutriólogo profesional para determinar cuál va a ser la dieta de los muchachos. Entonces a mí se me viene a la cabeza, se me viene a la mente que una verdadera reforma educativa y un verdadero modelo educativo, por supuesto, tendría que considerar estos aspectos, es decir, menos elementos teóricos y más vivencia, ¿no? El plato del buen comer, yo recuerdo desde que estaba en primaria, oye, que nos lo enseñaban. Pero luego te das cuenta que las condiciones sociales a muchas personas no le permiten, pues, conocer verdaderamente
probar, ahora sí, que el plato del buen comer, ¿no? Y esto nos lleva también a otra situación, que se habla de un modelo educativo y de una reforma educativa que tiene como fundamento que la escuela es un motor de cambio, pero pareciera que se considera que la escuela sola, es decir, sin las condiciones sociales, sin las condiciones económicas, sin lo que rodea a la escuela. Entonces, este ejemplo, ¿no?, de la alimentación, qué interesante. El plato del buen comer, teórico, pero luego te das cuenta de que muchas condiciones económicas, muchas condiciones sociales en que viven muchos de nuestros alumnos, pues les permite, si acaso, responder un examen, ¿no? Así es, nada más que la parte teórica, el examen, no nos va a permitir tener esa experiencia, esa práctica en la vida y llevarlo para siempre. Sí. Ya sea alimentación, la higiene. Sí, exacto. La higiene pues nos va a ayudar también a crecer para toda la vida, son aprendizajes para toda la vida. Sí, y te decía, mira, en este documental es ampliamente recomendable. Yo sostengo que no solo los maestros, todas las personas interesadas en la educación y en el mejorar las condiciones de vida y transformar nuestro contexto, transformar su pequeño espacio, tendrían que verlo. Yo lo sostengo. Señala algo también bien interesante, fíjate. Entrevistan a unos muchachos de Finlandia y hay un muchacho que estuvo en Estados Unidos de intercambio, como estudiante de intercambio. Pasó una temporada finlandés y le pregunta al reportero: ¿cuál es la diferencia que tú ves en el sistema educativo de Estados Unidos y el de Finlandia? ¿Y qué crees que señala? Dice: para mí la diferencia más grande es que aquí no conocemos eso que se llama evaluación estandarizada. No la conocemos. Y estamos hablando de uno de los mejores sistemas educativos del mundo. O sea, no la conocemos. Y el reportero, te digo, tiene un toque de comicidad bien interesante. Le dice: ah, caray, entonces ustedes no conocen los exámenes esos de opción múltiple de elige la respuesta correcta de estas 4. Dice: pues no. O sea, y luego cuando responden exámenes, porque supongo que sí hay exámenes, ¿cómo dicen cuál es la respuesta? Dice: pues fácil, la escribimos lo que nosotros pensamos y lo que sabemos. O sea que no les dan la respuesta. No, tú la tienes que saber y escribirla. Tú sabrás que aquí en México hay un abuso tremendo ya con los exámenes estandarizados, que yo sostengo que ya es tiempo también de comenzar a trabajar en otro tipo de evaluación, porque hemos confundido examen con evaluación, ¿no? A pesar de que la misma secretaría te dice que no es lo mismo, pero siempre incurren en lo mismo. Y bueno, hay un capítulo de esta serie animada tremenda de Los Simpson que se llama ¿Cómo se ganó la prueba? Ampliamente recomendable. ¿Cómo se ganó la prueba? Lisa Simpson quiere demostrar su capacidad intelectual en un examen que va a llegar, pero el examen es de estos estandarizados de opción múltiple, y Lisa Simpson al ir respondiendo, revisando cada pregunta, dice: ay, pero si cualquier respuesta pudiera ser, cualquiera, y al último no lo responde. ¿Qué pasó ahí? Otra situación dentro del mismo examen, que el director Skinner decide llevarse a los alumnos más indisciplinados para que no presenten la prueba. Los engañan y les dicen que les van a regalar unas bicicletas, cuando en realidad lo que van a hacer es llevárselos lejos para que no presenten el examen, y su bajo nivel de desempeño dé al traste con los resultados, ¿no? Porque recordemos que en Estados Unidos, y sostengo que en México para allá vamos, los recursos que se otorgan a la escuela se otorgan en función de los resultados en los exámenes. Entonces se llevan a Jimbo, se llevan a Bart Simpson, se llevan a Nelson, a los indisciplinados, ¿no? Pero luego suceden algunas situaciones
que le llevan al director Skinner a entender que la educación no es eso, los exámenes estandarizados. No es una educación propiamente. O sea, hay un abuso ya. Llega a la escuela justo en el momento en que Lisa Simpson se siente totalmente deshecha porque no pudo responder el examen de opción múltiple, porque para ella había muchas respuestas posibles, correctas. Y llega el director Skinner y suspende la prueba. Dice, aquí eso no existe. Yo aprendí lo que es la verdadera educación. Hoy lo aprendo. Entonces, lo que quiero plantear aquí es que sí hay otros horizontes y sí hay otras formas de hacer educación. Habría que, como maestros, investigar en torno a ello y proponer movilizarnos más académicamente en nuestras escuelas, en nuestros espacios, y trabajar en pos de una verdadera educación de miras amplias. Porque luego es bien interesante, Betty. Señala el secretario de Educación, Aurelio Nuño, que con este nuevo modelo educativo por fin alcanzaremos altos puntajes en la prueba PISA. Es decir, todo un modelo educativo orientado al examen otra vez, ¿no? Está tremendo. ¿Cuántos exámenes se habrán presentado ya en México desde los 90, por ejemplo, ¿no? Que empezó esto de la carrera magisterial y la evaluación para los maestros, los alumnos, entendida como exámenes, la examinidad, ¿no? Y exámenes muy largos, de 8 horas. Tremendo el asunto. Entonces, más adelante platicaremos con el profesor Aldape. Él, insisto, es integrante del Centro de Educación Popular, el CEP Parras. Él es educador popular y catedrático de la Escuela Normal Superior de La Laguna, hablándonos un poquito sobre qué propuestas para un verdadero modelo educativo podemos ir impulsando. Pero esto después del corte. Regresamos. Está buena esa. 718-40-69. No. XHTORC 96.3 FM con Emilio Valls de Potencia. Teléfono 718-40-69. Somos tu estación. Radio 96.3 FM. ¿Está listo cuando empiezan los Simpsons? Creo que a las 7. ¿A qué hora van los Simpsons? Bebé. ¿A qué hora van los Simpsons? También. A las 10. Tomando café. Para que pienses en un Martes 9 de la noche. Yo tengo mucho tiempo. ¿También mereces allá en Parras? Si en tu negocio se producen desechos de aceites automotrices, no los tires por la coladera. En aceite automotriz, como la gasolina, diésel, desengrasantes y anticongelantes, evitar multas y sanciones de tu negocio, haz las cosas a la manera correcta. Por un torneo sustentable. Simas, forma para siempre. La determinación No, pues te es permite que- superar logros cada día. Leer, y al último se vio claro que se movieron por la lana. Lee 20 minutos al día. Como yo no presento los exámenes. No, sí. Por ejemplo, eso de decirles, estamos aprendiendo. Escucha tu radio en Chiquis y Finas para llevarte Pero porque ya está vendido. Y yo me he topado normalistas críticos, abrazantes con ella tomando. Así como la ves, no sé cómo se digo la vida, pero me habla de los últimos tiempos. Yo lo entiendo como no ahora mismo, sino que son tiempos difíciles. Entonces, están falsos propuestas y engañados incluso a los elegidos. Somos tu voz. Radio Torreón 96.3 FM. Somos tu estación. Sintoniza Espacios y Slam. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso aquí en Radio Espacios y Slag, Radio Torreón 96.3 FM.
Y se encuentra con nosotros vía telefónica el profesor Juan Francisco Rodríguez Aldape. ¿Qué tal, profesor? Un gustazo saludarlo. Muchas gracias, Ulises. El gusto es mío de que me hayan invitado a participar nuevamente en varios Slack, lo que corresponde a la Escuela Normal Superior de la Laguna Cursos Intensivos. Háblenos un poquito sobre su trabajo, profesor. Usted es profesor del Colegio San José en Saltillo, desde allá nos marca, catedrático de la Escuela Normal Superior de la Laguna y también educador popular, ¿es así? Así es. Bueno, pues yo creo que hay muchas aristas desde el espacio de educador, tanto en lo formal como en lo popular. Yo creo que en lo formal, que es mi trabajo en el colegio, puedo decirte que pues, trabajamos de una perspectiva de colegios maristas, bajo el pensamiento de Marcelino Champagnat, que está basado básicamente en una filosofía humanista de compromiso con el prójimo, que entonces hay mucha coincidencia con la postura de educación popular, donde básicamente tenemos una filosofía, una posición política a favor de los más excluidos, de los más pobres. Entonces, pues yo creo que son coincidentes ambas posturas pedagógicas. Nada más uno, pues es frente a grupos y siguiendo un programa, y el otro, en el aspecto de educación popular, pues es trabajar podemos decir, en lo informal, con grupos populares de campesinos, campesinas o amas de casa, trabajadores, compartiendo su saber. Yo creo que ahí aprendemos mutuamente. Profesor, ¿qué le parece el nuevo modelo educativo? El nuevo modelo educativo que se va a implementar en 2018, primero, no sé si se logre implementar. Suponiendo que se implemente, se me hace como muy ideal. O sea, de entrada, yo creo que el aspecto que le pondría muchos peros sería el aspecto de evaluación docente, porque no corresponde la evaluación docente con todo el modelo educativo que se me hace ideal, ambicioso, y en las condiciones de nuestro país, de la mayoría de las escuelas, es inalcanzable. Primero tendríamos que tener en todas las escuelas ya comunidades de aprendizaje, donde tanto alumnos, personal administrativo y docentes trabajáramos en un mismo objetivo, y luego se contrapone hablando de objetivos y competencias, y a veces subordina en algunos aspectos las habilidades. Habla de habilidades y competencias, siendo que en teoría las competencias sumen a las habilidades. Entonces está ambiguo, contradictorio, y en lo personal se me hace muy ideal, que no está basado en la realidad de nuestro país. Buenas tardes, profesor Aldape. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con la maestra Betty. Con mucho gusto, maestra, dígame. Usted nos habla, me llama mucho la atención, que nos dice que la educación popular es para gente humilde, pobre, campesinos. ¿Qué modelo usted nos podrá decir que se ha llevado a cabo en esto? Bueno, yo creo que no es nada más para ellos, sino que tiene una postura a favor de ellos. Es decir, podemos trabajar con gente también de clase media, pero la postura siempre es en beneficio de la mayoría. Son procesos de humanización. Y yo creo que algo básico es el trueque de saberes. Por ejemplo, hay experiencias que incluso se han hecho en la normal superior, donde personas de la comunidad van y comparten un saber que puede ser desde hacer una pomada para el dolor, la elaboración de medicina tradicional a partir de hierbas de la comunidad, y los alumnos les enseñan a su vez algún saber que ellos tengan. Puede ser como una disciplina normal de cómo soldar en frío, cómo calcular alturas usando instrumentos rudimentarios, etc. Entonces son sesiones donde la gente se le reconoce que tiene saberes, y
y el educador también tiene saberes, pero no solo hay una persona que aprende, sino los dos aprendemos y los dos enseñamos. Es decir, es un proceso de educación mediante la transformación de cosas concretas. Eso básicamente se basa en la educación popular. Fíjese que me pareció interesante esta parte, profesor, porque lo hemos mencionado también aquí respecto a que la evaluación docente no coincide con los planteamientos del nuevo modelo educativo, ¿no? Así es. Y bueno, el papel de las normales no queda claro en este nuevo modelo educativo, porque bueno, con esta reforma educativa lo que se señala es que cualquiera puede ser maestro, desde preescolar hasta educación media básica, ¿no? Entonces, para usted, ¿cuál es el papel de las normales en este nuevo modelo educativo? Bueno, como tú dices, no está claro porque no se menciona. Uh-huh. Entonces yo creo que este es el papel de la normal, que no esté claro. Uh-huh. No se le está dando ningún juego. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que cualquiera persona pudiera ser educador, siempre y cuando sí tenga una preparación metodológica y didáctica, que las normales superiores sí dan, pero también últimamente los planes y programas de las normales han dejado mucho que desear. Se han encargado de solo reproducir los textos o lineamientos que la Secretaría desea. Y en este caso no hay lineamientos para la normal, entonces no hay nada que reproducir. Ahora, cuando yo digo que la evaluación no corresponde al modelo, porque se habla de la autogestión escolar y se pone la escuela como centro del modelo. Entonces, ¿por qué no es la misma escuela quien evalúa a sus maestros, a su proceso educativo? Porque tienen que ser evaluaciones externas. Hay una gran contradicción. Entonces, ¿dónde queda la autogestión escolar? Fíjese, y a mí me parece bien interesante que no hay mecanismos para que los maestros evalúen a sus directivos, a sus supervisores, que los padres evalúen a los maestros, etcétera. No existe desde que se viene implantando esta idea de la evaluación. Así es, entonces no corresponde al modelo. Si el modelo fuera completo, la evaluación sería multifactorial, donde los alumnos evalúan a los directivos, a los docentes, incluso los padres de familia deberían de evaluar a los directivos, padres de familia y el mismo proceso educativo, y también viceversa, los maestros evalúan a los padres de familia, porque también hay mucho que desear en cuanto al papel del padre de familia. Entonces yo creo que todos somos responsables de la educación, y entonces todos deberíamos de ser evaluados. Y mucho más, ¿por qué no se evalúa la SEP? ¿Por qué no se evalúan los mismos programas? ¿Por qué no se evalúan la labor de los directivos, de los grandes directivos de la Secretaría? Entonces, la evaluación planteada en el modelo es unidireccional y pues a todas luces es represiva. Y bueno, señala usted esta parte de las normales. Entonces, un modelo educativo completo o más congruente, coherente, debería de considerar planes y programas de la normal, ¿no? Supongo. Claro que sí, y también formar al sujeto docente que sea correspondiente al modelo educativo que se está planteando, porque el modelo, así como está, es ideal y muy difícil de aplicar, desde cómo hacer un diagnóstico de los conocimientos de los alumnos individual y cómo hacer un programa casi individual para cada alumno, con escuelas de 50 alumnos por salón. O sea, es muy difícil. Entonces yo creo que sí, se tienen que readecuar las normales, los programas de estudios normales, y otra vez volver a respaldar el proceso de la formación docente. Pero parece que el interés del Estado es suprimir las normales más que fortalecerlas. Fíjese que estábamos comentando fuera de aire, profesor, algunas de las propuestas o algunas de las necesidades que desde la pedagogía crítica, la educación popular y desde el trabajo cotidiano de los maestros, pues nos
se nos impone, ¿no? Y una de ellas sería formular una pedagogía para la convivencia, una pedagogía que nos lleve a relacionarnos con el otro, a vernos en el otro, a asumirnos con diferencias, pero también con problemas y necesidades en común, y por lo tanto con desafíos en común, ¿no? ¿Este modelo educativo, a su vez, le abona a esta pedagogía para la convivencia? Yo creo que se queda media. Ajá. Sí habla del trabajo colaborativo, y específicamente habla del trabajo en equipo, incluso el trabajo en equipo. Yo creo que debe de tomarse en cuenta el trabajar en grupo, pero también cómo trabajar en grupo. El realizar proyectos prediseñados, yo creo que no abonan la convivencia, porque se vuelven nada más a menos ejecutantes, donde se preparan en empresas que también requieren el trabajo por equipos, pero con decisiones y diseños ya hechos de antemano. Yo creo que el verdadero trabajo que pueda aportar a la convivencia es aquel en que se comparten objetivos, y los objetivos se diseñan los proyectos y se ejecutan viendo las dificultades y solucionando los problemas entre todos los individuos, pero desde el inicio, y tienen que ir llevados en base a las necesidades y deseos de los alumnos, no tanto de los programas. Pero esto es muy difícil porque a la mayoría de los programas no les interesa realmente el alumno. Y luego está bien interesante porque uno revisa planes y programas y no aparece el objetivo casi por ningún lado, ¿no? Casi por ningún lado no aparece. Yo creo que yo lo leí, me acabo de leerlo, tanto el currículum como el plan, confieso que no lo había leído a fondo, y no nos ofrecen objetivos, aunque sí se menciona en la introducción del modelo educativo que existen objetivos generales, pero ya a la hora de pasarse al currículum no aparecen objetivos, se quedan en aprendizajes esperados y un nuevo concepto que es el aprendizaje clave, que se me hace muy ambiguo. O sea, ¿cómo se decide realmente cuál es el aprendizaje clave? Quien lo decide, ¿no? ¿Quién lo decide? Sí. Sí. Profesor, ¿le parece si vamos a un corte y estamos con usted? ¿Se mantiene ahí en la línea? Claro que sí. Regresamos, vamos a un corte y volvemos con usted. Ok, aquí estamos. Expresa tus comentarios. 718-40-69. Espacios de la... Más programas educativos, más información, más deporte, más cultura, más música. Solo en Radio Torreón, 96.3 FM. Somos tu estación. El PRD votó en contra de la reforma energética aprobada por el PRI. Los legisladores de Morena, Luis Fernando Salazar, Hilda Flores, Lisbeth Quintana, Marcelo Torres, Silvia Garza y Fernando de las Fuentes votaron a favor del gasolinazo. A ellos les debemos este duro golpe al bolsillo de los mexicanos y el incremento a la gasolina, luz, gas y alimentos. Echemos abajo este tráfico. PRI y PAN son lo mismo. PRD. Después la tormenta viene la esperanza. Hoy es el momento de cumplir. Atrás dejemos la corrupción y el engaño. Una mayoría ciudadana podrá más que todos los corruptos del Estado. Bienvenidos quienes trabajan día a día con el corazón. Bienvenidos quienes no se sienten representados. Bienvenidos todos. Mi gente, vamos con todo y de frente a dar un golpe ciudadano por Coahuila. ¡Arre! Partido en el trabajo. Somos tu estación. Somos Radio Torreón. Sintonizas Espacios y Slack. Ya estamos de vuelta. Regresamos, estamos de vuelta aquí en Radio Espacios y Slack por Radio Torreón 96.3 FM y conversamos vía telefónica con el profesor Juan Francisco Rodríguez Aldape desde Saltillo. Profesor. Sí, Ulises, aquí estamos en la línea. Mire, llama mucho la atención lo siguiente. Una vez una persona me dijo una frase que me pareció chusca, pero al mismo tiempo pues muy interesante. Una vez me dijo, es que como maestros debemos de entender que hay vida después de la SEP.
Algo así me dijo, no, fuera de la SEP. Él se refería a que había procesos educativos fuera de la secretaría, ¿no? Entonces, usted como educador popular, me gustaría preguntarle, ¿cuáles serían las propuestas para un modelo educativo que posicione al sujeto, ¿no? Enfocado en el sujeto? ¿Cuál sería, profesor? Bueno, primero yo creo que sí estoy de acuerdo en que sí hay vida o que hay educación más allá de la secretaría. Es la educación que se da en la familia y en la comunidad. Ahora, yo creo que una educación enfocada en el sujeto es tomar en cuenta las necesidades y anhelos de los sujetos que están en el proceso educativo, tanto de los educadores como los educandos. Yo creo que todo proceso es directivo. Entonces, el proceso de la SEP tiene una dirección que está marcada por el modelo. Los procesos de educación popular están marcados por los sujetos que ellos voluntariamente participan en el modelo o en el proceso educativo, y ya se está determinado por las condiciones de la comunidad, necesidades de la comunidad, necesidades del sujeto, pero también por los anhelos del educador y del educando. Claro que todos los educadores, cuando entramos en un proceso educativo fuera de la SEP, es porque tenemos un sueño que compartimos de hacer una realidad más justa, más equitativa, más humana, donde no haya tantas desigualdades ni tantas injusticias. Entonces yo creo que eso nos mueve a contactar a gente que pensemos semejante, que busquemos mejores en nuestra comunidad, y a partir de ahí aprender juntos. Y aprendemos transformando la realidad a resolver problemas concretos de la comunidad o a ir construyendo sueños de la comunidad. Perfecto. Betty. Profesor, de acuerdo a su experiencia como educador popular, ¿qué es lo que le ha dejado estos procesos? Bueno, aparte de satisfacciones, muchos aprendizajes. Yo creo que primero es realmente saber que toda la gente del pueblo sabe. Tenemos saberes diferentes. Entonces, el chiste es cómo descubrir que la gente se dé cuenta de que sabe, porque cuando se da cuenta que sabe de Freire, puede saber más. Entonces, ve la cara de la gente cuando se da cuenta de que sabe cosas que sirven para la comunidad y para su familia. Yo creo que eso es lo más gratificante. Y luego cuando lo comparto, aunque es algo bien simple, hacer una salsa que solo esta persona sabe hacer, eso va haciendo que las personas ganen autoconfianza y puedan ir incidiendo en la comunidad. Cuando la gente aprende a leer y escribir, yo creo que también es de las cosas más satisfactorias. Cualquiera que haya visto la cara de un niño o de un adulto cuando aprende a leer y escribir, cuando entiende el significado del concepto, son cosas que uno no le borra, y lo hacen cada día tratar de ir buscando esos caminos de la educación, y que la gente aprenda, pero a la vez siga aprendiendo uno. Profesor, agradecemos hondamente su llamada. ¿Algún último comentario que le quisiera formular? Pues un comentario y retomando a Freire, aunque parezca cursi, recordar que la educación es un acto de amor, pero también de coraje. De amor porque tenemos que amar a nuestros educados y a nuestros educadores, a las personas que nos enseñan y que aprendan de nosotros, pero también de coraje porque tenemos que luchar en este medio en contra de los procesos realmente educativos. Y pues muchas gracias por haberme invitado a estar con ustedes de vía telefónica desde Saltillo. Un abrazo, profe, para usted y para toda la raza de allá del CEP y de la raza de Saltillo. Muchas gracias. Un abrazo para ellos también. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Bien, conversamos con el profesor Juan Francisco Rodríguez Aldape en torno a sus opiniones respecto al modelo educativo. ¿Qué te parece, Betty? A mí me parece interesante esto del sujeto, ¿no? Creo que estamos muy lejos de educar, de ser un educador popular. Sí, estamos educando pues todavía con proyectos muy teóricos,
nos hace mucha falta la práctica, el acercarnos a la realidad, al contexto, y sobre todo recordando la frase que ahorita acaba de decir el maestro. Dice, el educar es un acto de amor, pero también de coraje. Sí, 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 sí. Fíjate que respecto a esta frase, a mí luego me llama mucho la atención escuchar que en el sistema educativo, recuerdo cuando dijo el ex secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, quizás tú también la recuerdes, aquello de, y el que repruebe se va, llueva, truene, relampaguee, habrá evaluación. Por más que se le mostraban los argumentos, por más que se señalaba que no era que no había sustento pedagógico, el señor seguía empecinado y su discurso pues era muy violento, ¿no? Pero luego se encuentra también uno con los maestros señalando o diciendo, utilizando frases como que los alumnos no tienen valores, no les gusta leer, son apáticos y son esto, en lugar de buscar lo que señalaba el profesor Juan Francisco, las necesidades, los anhelos, los sueños en común, etcétera, ¿no? Creo que la parte humana sí la hemos olvidado. Nunca le preguntamos al alumno qué quieres, qué piensas, qué quieres tú leer, escuchar, o qué te hace falta en tu vida para, pues para ser feliz, para que la clase se te haga un poco más interesante. Significativa. Hay un libro ampliamente recomendable también, Alumnos de Barbiana, cartas a una maestra, cartas a una profesora, alumnos de Barbiana, donde los muchachos dicen que la maestra les enseñaba, está hasta chusco, les enseñaba geografía, por ejemplo, y les hablaba de los territorios, de árboles, etcétera, en ciencias naturales, etcétera. Y luego ellos dicen, pero nosotros conocemos los árboles, conocemos los frutos de ahí de nuestro contexto, de nuestro territorio, y sobre eso no se habla. Sobre eso no se hablaba. Entonces, me parece muy importante lo que señala el profesor Juan Francisco, cuando dice que pues el sujeto, ¿no? El sujeto, algo así como también lo que decía León Felipe, el hombre es lo que importa. Entonces, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuál es la realidad del sujeto? ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que necesita? Pero vemos, por otra parte, que hay lo que conocemos, ¿no?, como etiquetar al alumno, un vicio de etiquetar a los padres, y luego los maestros también somos etiquetados. Ya somos etcétera, etiquetados. ¿no? Pero en lugar de romper con esta cadenita de etiquetas, de prejuicios, a veces le seguimos abonando, quizás también inconscientemente, ¿no? Y creo que es importante señalar e identificar estas manipulaciones del lenguaje. Fíjate, por ejemplo, y quizás si me salgo un poco de tema, pero a mí me llamó mucho la atención cuando empezó a surgir esa idea del portafolio de evidencias. Ya no era el portafolio de aprendizajes de los alumnos, sino el portafolio de evidencias. Es una connotación así como que policíaca, no detectivesca. Yo sospecho que tú, alumno, no estás trabajando, quiero evidencias de que estás trabajando. Cuando recordarás, se llamaba portafolio de aprendizajes. De pronto pasó a llamarse portafolio de evidencias. Y muchas personas que suben fotos a las redes sociales de lo que hacen con sus alumnos, muchos maestros, por ejemplo, no las suben pensando en un proceso comunicativo, sino en las evidencias. Es una palabra que está muy de moda también. La desconfianza, ¿no? Finalmente me parece que está en el fondo. Tienes que demostrar ante la sociedad, ante esas personas, que estás trabajando con esos aprendizajes. Pero que también sabemos que eso no es 100% factible. ¿Eres idóneo, Ulises? ¿Eres idóneo o no eres? ¿Eres idóneo o no eres idóneo? Sí. Bueno, pues hasta ahorita no he participado en esos procesos
que vean si soy idóneo o no soy idóneo. Pero desde ahí hay una violencia en el lenguaje, ¿eh? Ser idóneo o no ser idóneo, ahí la cuestión. Creo que hasta los mismos compañeros de trabajo han etiquetado Sí. a las personas, a los compañeros que no han salido idóneos. Una vez platicaba con un periodista y le decía que una de mis grandes preocupaciones es que con este sistema de evaluación, mal llamada evaluación para mí, se corría el riesgo de creer que buen maestro era aquel que pasaba un examen y no aquel que, como dice el profesor Juan Francisco Rodríguez Aldape, pues sustenta su práctica en el amor y en el coraje. Amor por el prójimo, amor por los educandos, amor por el proceso mismo y el coraje de insistir, aunque a veces estemos inmersos en un sistema hecho para no aprender, ¿no? De hecho, cuando vemos a algún profesor que trabaja de esa manera, pues está fuera de contexto, está loco. Sí. Sí, es súper interesante esto. Y yo vuelvo a recomendar este capítulo de esta serie animada, Los Simpsons, cómo se ganó la prueba. Qué interesante. Y este documental, ¿qué invadimos ahora? Creo que nos van a arrojar mucha luz respecto a que otra realidad es posible y respecto a que entonces otra forma de pedagogía es posible. Claro, así como pueden mejorar los alumnos, también podemos mejorar los maestros. Sí, totalmente de acuerdo. Y Betty, no sé si quieres cerrar con algún comentario ya para ir acotando este tema acerca del modelo educativo, que nos va a dar mucho de qué hablar aquí para adelante. Yo creo que sí, Ulises, ya vienen las siguientes evaluaciones. Vamos a estar al pendiente de cómo se va dando este proceso. Y pues a mí me deja muy en claro el humanismo, la convivencia, el estar en comunicación con nuestros alumnos y tener siempre un sueño para poder lograr un objetivo. A mí me parece que tenemos que seguir trabajando en torno a esta idea de la evaluación. Coincido totalmente con el profesor Juan Francisco Rodríguez Aldape, de que esta evaluación, este sistema de evaluación, este enfoque, no corresponde con lo que se plantea en el nuevo modelo educativo, que para mí no tiene mucho de nuevo. Es incongruente, Ulises. Sí. Betty, un gustazo, como siempre, haber estado contigo. Estimados radioescuchas, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.